Pues estaba escuchando a Broso con Lored y Donald Trump. Yo creo que, para mí, pienso que Donald Trump quiere hacer un trato con el narco, con todo el crimen organizado, y yo creo que se debería de ver en el espejo, que es México ahora. No sé para qué, no sé si para dejarle un legado más amplio a su partido, a su país, o simplemente se rola en el bajo mundo que existe una logia detrás de él y que él es el regente, por así decirlo. No sé si lo quiere dejar un elegido, a alguien del partido, en una teoría conspiranoica. No le veo el sentido, porque te imaginas, estás demostrando que eres tú, Donald Trump, el que estás queriendo ser el dueño. Tú y tu logia, no tu elegido. Tu elegido, yo no sé si lo tengas, pero no lo has mostrado hasta ahorita. Y si lo tienes, pues tampoco lo has mostrado, no nos los has enseñado, güey. La verdad, para mí no tiene sentido lo que tratas de hacer. Si supuestamente se lo estás dejando postergando para un regente nuevo, en el caso un elegido, por así decirlo, alguien de tu partido, eh, como lo es cualquier tipo de dictadura, eh, nada como de Corea, no recuerdo su nombre, Son Jong, algo así, como lo hizo López Obrador con sus hijos. Estás haciendo exactamente lo mismo, es el mismo guión que tiene López Obrador, que dijo vamos a hacer el pacto con el criminal, los absorbemos, y después de que los absorbamos, ahora sí nosotros podemos gobernar en base a ellos. No es nada diferente, todos los países tienen sus mafias, todos sus partidos políticos tienen sus allegados. Se une el mercado negro con el mercado bursátil, tan sencillo como eso. Hay muchas cosas por ahí que se podrían comentar, pero no valdría la pena por este momento. Entonces sí, yo creo que Donald Trump debe verse en el espejo de México si es que realmente quiere sacar a su país adelante. Si no, de lo contrario, no le veo ningún sentido. Y volvemos a lo mismo, a redondear. ¿Qué es lo que quieres, Donald Trump? ¿Quieres dejárselo a tu partido todo el poder, ocupando, por así decirlo, ocupando de pretexto lo que sería el elegido, tu próximo regente, el superior, el mandamás, ¿no? Lo que los cristianos llamarían como un anticristo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Como un anticristo que te va a venir a solucionar el problema. Para aquellos que no saben lo que es un anticristo, no es el que pelea con Jesucristo, es el que su- en la Biblia cristiana se maneja de que es el que, como que el que viene a cambiar el sistema para que se olviden de Dios. En otra versión judía o en otras versiones se maneja lo siguiente. Bueno, los judíos vamos a ponerlos por aparte, pero pues técnicamente el concepto Mesías viene del judaísmo, no viene del Islam. El Islam es el Mahdi, y el Mahdi es casi lo mismo, pero estamos hablando de que es una religión posterior al judaísmo y al cristianismo, inclusive pues, al budismo, ¿no? Es una religión naciente. Aunque ellos digan que viene desde antes de los tiempos de Abraham, no es verdad, porque una cosa es ser oyente, escuchante. Había rabinos viajeros, por así decirlo. Y uno de esos rabinos pudo haber pasado esa sabiduría, y tú eres un escuchante musulmán. Sabemos la historia de Mahoma. Él se sentaba en Jerusalén a escuchar a los rabinos judíos, a los rabinos errantes, que iban también a Arabia Saudita. Después de ahí, pues se sabe que todos los príncipes árabes, todos, pues no eran como tal monoteístas, tenían varios, algo así como Roma, antes del cristianismo, tenían varios dioses, varias deidades. También hacían cultos aparte. Entonces de ahí se toma como que esa profecía que él entiende que él es hijo de Abraham y que se viene a ser el Mahdi, y que también el Mahdi tiene la raza del Islam o la raza musulmana o el árabe musulmán tiene también derecho a un Mesías, como en el judaísmo, porque también son hijos de Abraham. Es válido cada quien su mundo. Eh, entonces, si tomamos ese concepto en el judaísmo, o el concepto de Mahdi, de Mesías, ya sea cristianismo o judaísmo, el cristianismo difiere un poco, que es el que va a pelear con Jesucristo, que es el que lo va a blasfemar, que porque está escrito en la Biblia. Yo creo que para mí
Todos los seres humanos son anticristos, todos somos anticristos, o sea, nadie quiere hacer las leyes conforme se dan, todos queremos hacer lo que se nos plazca acá la gana, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para mí, pues sí, es como que decir eso del anticristo, el concepto, más que nada en base al judaísmo. En el judaísmo, por eso se cuenta la leyenda que no aceptaron a Jesucristo, porque ellos no esperaban en ese tiempo una redención de paz y amor, ese sería como una redención venidera. En ellos, en ese tiempo se esperaba un Mesías victorioso, un Mesías guerrero, un Mesías que luchara, que después en base a eso hiciera reformas políticas, en base a eso hiciera reformas para un bienestar mundial, una paz mundial, una globalización mundial bien organizada, bien estructurada, donde todos sean hermanos, donde pues, el centro de la cultura sería Jerusalén, pero no en base a lo que dijera el Mesías, sino a sus hechos, que iba a mostrar señales, y es ahí donde el cristianismo dice que también que el anticristo vendrá y mostrará señales y cosas así, pero que es un anticristo y que por eso ya Jesús vino y entonces él es un antimesías, por así decirlo. Para los que no sepan ese concepto, pues ahí está. Es un antimesías. Entonces, ¿por qué? Porque no cree en Jesucristo como que él fue el que redimió a toda la humanidad, el que los unió, el que los hizo únicos, eh, el que unificó todo esto, pero el judío argumenta y también el musulmán de que Jesucristo no es el Mesías por el simple hecho de que el mundo no ha cambiado, que sigue igual, y entonces ya entra otro tema de luciferianos y entra otro tema conspiranoico. Entonces, si vemos en base a eso, eso es un Mesías. Si tú tienes una secta, por ejemplo, se ha rolado que Donald Trump tiene una secta, si tú tienes una secta, o hay varios sectarios, varias organizaciones sectarias, si tú tienes ese tipo de sectas donde esperas un Mesías de él, se ha rolado en las noticias la luz del mundo, tiene su propia sectaria y te esperan a un tipo cierto Mesías que pues, difiere un poco. Entonces, pues cada quien tiene esa creencia. Entonces, si tú, si Donald Trump tiene esa idea de tener un Mesías, que sería un elegido para su secta, no lo ha presentado, no lo tiene todavía, tal vez lo conozca, tal vez no. Mucho se rola que es su yerno, lo dudo mucho que sea su yerno, no tiene capacidades, todo lo ha robado, todos los escritos que se han puesto, yo he visto cosas en internet, escritos, historias y de todo, y que curiosamente esos escritos tienen nombre y fecha en particular, tú no los puedes publicar. Si existiera una orden mundial, por lo que yo he leído, en esos escritos y por lo que yo sé, si tú envías esos escritos para una cosa en particular, una orden particular, en ese momento te la creo, pero es para la orden en particular. Tú no tienes que tener uso de esos escritos para nada, ni puedes ocuparlos para beneficio propio. Entonces, si tienes un Mesías, si quieres absorber todo, ¿para qué le doy más vueltas? Si tienes tu Mesías o tu elegido, preséntalo. Si no lo has presentado, no lo tienes. Obviamente lo vas a querer meter, pero estás demostrando que el que quiere el poder absoluto y el regente quiere ser tú. Y es lo mismo que vemos con López Obrador, o que lo vimos, un narcisista ególatra que nada más quería ser él. Porque si estás siguiendo una profecía o una ley talmúdica, como decía von der Leyen, metiéndose o no sé si para echar mala fama al judaísmo, todas las religiones tienen una mala fama, una buena fama, entonces si quieres hacer eso, pues estás muy mal. Esos son nada más órdenes tuyas, y tu orden es presentar a tu Mesías, a tu elegido, y si ya lo tendrías, ya lo tenías que haber hecho, ya lo tenías que mostrar, tenía que dar sus puntos de vista, de hecho ya tendría que estar en tu orden, guardado bajo tu protección, y lo tenías que tener separado del mundo. O si lo vas a dejar, por lo menos disfrutar, pues le hubieras dado que disfrutar. No lo puedes meter a tus pruebas tontas de tu secta, porque tus pruebas tontas son para gente bajo nivel. Él es otro nivel, él tiene que tener otra educación, y volvemos y retomamos el tema del Spartan al principio cuando puse el video, que yo decía de los babalaos y el luciferiano, que decía es que él ya está en otro nivel y él tiene que tener otra educación de otro nivel. No puedes ocupar la misma educación, tus profecías, tus oráculos, los tiene que cumplir, sí, pero no bajo tu educación. Él tiene una educación aparte. Lo quieres ver desde el cristianismo, Jesucristo tuvo una educación muy aparte a la de los rabinos en ese momento, o escuelas rabínicas en ese tiempo. Y se manda y se explica que él se fue al desierto. Él se va al desierto y en el desierto él aprende.
Entonces aprende todo este tipo de cosas, situaciones, circunstancias y llega con un conocimiento pleno y apto para hacer todo este tipo de conocimientos, de circunstancias, ¿me entiendes? Entonces tú no puedes decir, no, es que tiene que seguir nuestras normas, nuestras leyes, nuestra educación, no, porque su educación no es igual a la tuya, su capacidad intelectual no es igual a la tuya, sus capacidades físicas no son iguales a las tuyas, él tiene otro proceso que cumplir y él tiene que terminar ese proceso. Entonces, no lo veo. Yo no sé hacia dónde le juegas con queriendo globalizar o hacer todo tipo narco y haciendo amistades con el crimen organizado o con las agendas que nada que ver. Tu trabajo es simple. Tenías que ir por tu elegido, tenías que presentarlo, tenías que darle la protección y tenías que darle todo.